Elena se encontraba al otro lado de la calle. Con el corazón latiéndole como un tambor en una procesión de Semana Santa. Los tacones hundiéndose en la acera mientras la alfombra roja brillaba bajo los flashes. Celebridades reían y posaban en la gran noche de él. El sueño que habíamos construido juntos. Y sin embargo, yo no estaba en la lista de invitados. La voz de Carlos resonaba en mi cabeza: me avergonzarías. Eso dolía más que cualquier traición. Yo lo había levantado todo con él. Financiado cada ladrillo. Sacrificado mi ser por él. Mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono. Miré un nombre. Un número que había guardado durante años: Miguel Serrano. Susurré: es hora. Y pulsé llamar. Encendiendo una tormenta que Carlos nunca vio venir. Hace 12 años. Entré en un bar de tapas destartalado en el barrio de Malasaña con mi mejor amiga Sofía. Y salí con un plato de tortilla quemada, pan tostado y Carlos Ruiz. Él era un pinche de cocina. Apenas 24 años. Con una risa nerviosa y fuego en los ojos. Recuerdo cómo se inclinó sobre nuestra mesa para disculparse por la comida. Diciendo: un día tendré un lugar donde cada plato sea perfecto. Como una obra de Gaudí. Le creí. No porque la comida fuera buena, no lo era. Sino porque sus ojos no mentían. Se iluminaban al hablar de sabores. Texturas. Emplatados como arte. Tenía grandes sueños. Yo tenía un gran corazón. Quizás demasiado. Acababa de salir de la escuela de moda en Barcelona. Lista para lanzar mi propia línea. Pero los sueños no pagan el alquiler. Trabajaba en una boutique de día. Limpiaba oficinas de noche y cuidaba niños los fines de semana. Carlos no podía permitirse la escuela de hostelería. Así que le ayudé a pagar la matrícula. Prometió devolvérmelo. No me importaba. Creía que construíamos algo juntos. Nos mudamos a un pequeño estudio sobre una peluquería ruidosa en Lavapiés. Olía a tijeras y grasa. Pero para nosotros era magia. La cocina apenas cabía una persona. Pero Carlos la convirtió en un laboratorio. Practicaba salsas hasta las 2 de la madrugada mientras yo cosía muestras de ropa a mano bajo la luz del dormitorio. Cada noche me sentaba en la encimera probando cucharada tras cucharada de sus intentos. Demasiado salado. Decía yo. Él fruncía el ceño. Demasiado soso. Él gruñía. Perfecto. Yo susurraba. Él sonreía. Ese era nuestro ritmo. Hubo noches en que no podíamos comprar comida de verdad. Así que vivíamos de pasta y judías de bote. Una vez empeñé mi máquina de coser solo para que Carlos comprara aceite de trufa importado para un plato que perfeccionaba. Me besó la frente y dijo: un día. Mi amor. Todo esto valdrá la pena. Me aferré a ese sueño como a un clavo ardiendo. Finalmente se graduó y montamos una fiestecita con cupcakes de supermercado y limonada casera. Luego vino su primera oportunidad real. Trabajando bajo un chef emergente llamado Andrés. Ahí empezaron a cambiar las cosas. Despacio. En silencio. Al principio. Me sentía orgullosa. Volvía a casa hablando de tendencias gastronómicas. Presentaciones. Maridajes de vino. Pero pronto empezó a usar palabras que nunca había oído: alineación de marca. Ajuste al mercado. Dejó de cocinar en casa. Dejó de pedirme que probara cosas.
Una noche, le mostré una pequeña colección que había estado trabajando. Diseños que había esbozado en noches tardías mientras él salía. Estaba emocionada. Nerviosa. Los miró por encima y dijo, ¿no crees que es hora de enfocarnos en nuestro futuro? Me mordí la lengua. Nuestro futuro empezaba a sentirse como su sueño. Abrió su primer food truck un año después. Lo financié casi todo. Vacié mis ahorros. Pedí prestado a Sofía. Vendí incluso algunos de mis diseños iniciales. Cuando el truck triunfó, lloré de alegría. Estaba tan orgullosa de él. De nosotros. Dijo, no podría haberlo hecho sin ti. Y por un tiempo. Eso pareció verdad. Pero cuando el food truck creció a un pequeño bistró y luego a un segundo local, algo en Carlos cambió. Empezó a vestirse diferente, trajes elegantes. Relojes caros. Su teléfono nunca salía de su mano. Dejó de llamarme cariño y empezó a llamarme Belena. Ya no venía a cenar. Decía que tenía reuniones. Siempre había reuniones. En un evento de recaudación. Me presentó como mi sistema de apoyo a una sala llena de inversores. Y luego se giró antes de que yo pudiera responder. Recuerdo mirar la nuca de él, preguntándome cuándo me había vuelto invisible. Me decía a mí misma que era el estrés. Que el éxito solo cambiaba el ritmo de las cosas. Pero una noche, lo oí por teléfono riendo sobre cómo Belena es genial. Pero no entiende el mundo de la alta cocina. Lo dijo como si yo fuera una tía lejana. No la mujer que lo había dado todo para ponerlo donde estaba. Esa noche, me acurruqué en la cama sola mientras él se quedaba fuera en otro evento de kata. La almohada aún olía a aceite de trufa. Empecé a preguntarme si esto era el éxito. ¿Por qué me sentía como si hubiera perdido? Me quedé porque eso es lo que hacen las esposas leales. ¿Verdad? Me quedé durante las expansiones del bistró. Las entrevistas. Las colaboraciones con influencers. Los discursos ensayados donde agradecía a su increíble equipo. Pero nunca me mencionaba. Me decía que era mezquina. Que el reconocimiento no era por lo que lo había ayudado. Que el amor no necesitaba un foco. Pero en el fondo, algo se rompía. En silencio. Como un hilo suelto en un vestido. Nadie notaba el deshilachado hasta el día en que me miró a los ojos y dijo, no puedes venir a la gran apertura. Y cuando pregunté por qué, ni siquiera parpadeó. Me avergonzarías. Ahí me di cuenta de que no solo lo había perdido a él. Me había perdido a mí misma. Pero no por mucho tiempo. Después de esa noche. La noche del me avergonzarías. Dejé de fingir. Pero la verdad es que las cosas ya se estaban desmoronando mucho antes. Solo no quería verlo. O quizás lo veía. Y tenía demasiado miedo de admitirlo. Porque admitirlo significaba reconocer que había construido una vida alrededor de un hombre que ya no miraba en mi dirección. Empezó con los amigos. Gente nueva. Ruidosa. Que hablaba rápido. Sonreía demasiado amplio y bebía copas que no podía pronunciar. Inversores con gemelos de oro y mujeres con rostros perfectos por cirugía. Carlos se movía entre ellos como si perteneciera. Como si hubiera nacido en círculos de cava y salones de terciopelo. Andrés. El chef famoso que lo había mentorizado. Lo introdujo en esa gente. Los llamaba formadores de gusto.
Decía que podían llevar la marca de Carlos al siguiente nivel. Ahí dejé de ser Elena, su esposa. Me convertí en Elena, la que no encajaba en la marca. Nunca lo dijo en voz alta. Al menos al principio. Pero las señales estaban por todas partes. Las cenas cambiaron. Empezó a organizarlas en salones privados o terrazas con fogatas y lámparas de araña. Al principio. Me decía, es solo negocio. Amor. Esta gente no quiere hablar de nuestra vida. Quieren estrategia. Luego dejó de contarme sobre las cenas. Me enteraba por posts etiquetados en Instagram. Todos riendo alrededor de mesas iluminadas por velas mientras yo me quedaba en casa recalentando pasta. Le pregunté una vez por qué no me invitaba. Levantó la vista del teléfono y dijo, no lo disfrutarías. Es un público diferente. Diferente. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Empezó a vestirse para el papel. También, trajes a medida. Relojes de diseño. Zapatos elegantes que costaban más que nuestro primer alquiler. Empezó a usar palabras como sinergia de marca y óptica mediática. Incluso tenía un estilista personal. Un estilista para un hombre que solía llevar delantales manchados de mostaza y no le importaba si los calcetines combinaban. Recuerdo la primera vez que entré en su oficina y vi a dos mujeres jóvenes sentadas frente a él con portátiles. Una de ellas me miró de arriba abajo, vaqueros. Sin maquillaje. Pelo en un moño, y me dio una sonrisa rápida y educada. El tipo de sonrisa que das a una profesora sustituta. Más tarde. Le pregunté a Carlos quiénes eran. Consultoras de RRPP. Dijo. Ayudan a gestionar la marca ahora. ¿Nuestra marca? Pregunté. Dudó. Bueno. La marca del restaurante. Ahí empezó. La división silenciosa. Su sueño ya no era nuestro sueño. Y yo era un hilo suelto. Rebrandeaban todo, logo. Menús. Incluso las páginas de redes sociales. Elena Ruiz fue borrada de cada sección sobre nosotros. Ni menciona la mujer que vertió sus ahorros. Su energía. Su amor en todo. Un día. Encontré un borrador de email en su portátil. Lo había dejado abierto por accidente. Era de una de las consultoras de RRPP. Elena parece encantadora. Pero no encaja del todo en la imagen que estamos construyendo para la marca de Carlos. Para eventos de alto nivel. Recomendamos apariciones en solitario o influencers seleccionados con cuidado. Ese fue el momento en que me di cuenta. No solo me estaban cortando de la narrativa. Me estaban borrando por completo de la foto. Aún así. Me quedé. Me quedé porque pensaba que si seguía apareciendo. Siguiéndole amando a pesar de todo. Quizás recordaría quiénes éramos. ¿Quién era él? Pero el amor no puede competir con el ego. Y luego vino la noche que finalmente me rompió. No sabía que había vuelto temprano a casa. Había ido a casa de Sofía después del trabajo. Y ella me convenció de volver y hablar con Carlos. De darle otra oportunidad para que me viera. Pero al subir las escaleras a nuestro ático, oí risas, su voz y la de otra persona. Me detuve junto a la puerta de la oficina. Entreabierta lo justo. Estaba al teléfono en altavoz. Riendo con alguien que no reconocía. Hablaban de una gala próxima. No llevo a Elena.
dijo Carlos, riendo. No entiende el ambiente Abascal. Probablemente se pondría vaqueros y espantaría a los patrocinadores. Rieron. Yo no. Me quedé allí, entumecida. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, tan casual. Tan fácil. Como si fuera nada. Como si yo fuera nada. Fui a la cama en silencio esa noche. Le di la espalda cuando entró horas después. Oliendo a colonia que no reconocía y a vino que no había compartido. Miré al techo y pensé en nuestro primer pisito. En noches frías y sueños cálidos. En ropa cosida a mano y risotto quemado. En la versión de nosotros que solía ser real. Y ahí empecé a darme cuenta de que el hombre a mi lado no era el que amé. Y quizás nunca lo sería de nuevo. 12 años de matrimonio. Quería celebrarlo con algo simple. Honesto. Solo nosotros dos. Sin cámaras. Sin inversores. Sin cuerdas de terciopelo. Así que planeé una cena en casa. Saqué una receta vieja de Carlos. La que hacía en nuestro pisito cuando no podíamos permitirnos carne de verdad. Risotto cremoso de setas con mantequilla de ajo y hierbas. Incluso encontré el mismo vino barato que bebíamos en tazas de café. Puse la mesa con velas. Me puse un vestido que no usaba en años. Uno que diseñé cuando aún creía en mis sueños. Por un momento. Me sentí yo misma de nuevo. Pero mientras el reloj pasaba las 7. Luego las 8. Luego las 9. Supe que no vendría. Mi teléfono vibró a las 9:14. Carlos, no puedo esta noche. Catá de última hora con Vips. Oportunidad enorme. Hacemos algo pronto. Promesa. ¿Pronto? Esa palabra había perdido todo significado. Me senté sola a la mesa. Ni siquiera lloré. Solo miré el risotto frío y escuché el silencio asentarse como niebla. Sofía apareció a la mañana siguiente. Ya en mitad de un sermón al empujar la puerta, chica. No quería decir nada. Pero lo vi anoche. Estaba en esa terraza. Sí. Pero no solo. Se sentaba muy cerca de esa nueva de RRPP. Jessica o como se llame. Mano en su espalda. Riendo como en una cita. La aparté con la mano. Dijo que era negocio. Sofía cruzó los brazos. Elena. Sé que lo quieres. Pero abre los ojos. Dejó de elegirte hace tiempo. No quería creerlo. No podía. Así que limpié la cena intacta. Tiré las velas derretidas y fingí que todo estaba bien. Pero esa tarde. Mientras hacía la colada. Metí la mano en el bolsillo de sus vaqueros y saqué un recibo doblado. Uno de esos impresos de hotel lujoso con bordes dorados. Una habitación. Una noche. 2 cenas. 2 copas de vino. De la misma noche que saltó nuestro aniversario. Al principio. Me quedé congelada en el pasillo. Mirándolo como si pudiera desaparecer si parpadeaba fuerte. Luego. Caminé directo a su oficina en casa y esperé. Entró 1 hora después. Silbando. Teléfono al oído. Vestido con una de esas chaquetas carísimas que antes no le importaban. Cuando me vio sosteniendo el recibo. Su sonrisa vaciló.
Por un segundo. Pensé ver culpa en su cara. Pero desapareció rápido. Colgó y tiró el teléfono en el escritorio. ¿Por qué revuelves mis cosas? Estaba lavando. Se encogió de hombros. No es lo que piensas. Reí. No porque fuera gracioso, sino porque era insultante. ¿Crees que soy tonta? Suspiró. No culpable. No arrepentido. Molesto. Elena. No empieces. ¿Sabes lo importante que era esa noche para mi carrera? Levanté el recibo. La llevaste a un hotel. No lo negó. Ni siquiera se inmutó. Solo me miró con esa expresión fría y pulida que daba a los reporteros cuando preguntaban cosas personales. Estás paranoica. Dijo plano. No arruines lo que he construido con tus celos. ¿Lo que he construido? No nosotros. No nos. No recuerdo qué dije después. Quizás nada. Quizás demasiado. Pero sí recuerdo cómo me sentí. Como si el suelo bajo mis pies se hubiera movido. Como si todo lo que había construido en 12 años fuera una casa de espejos. Esa noche. Hice una maleta pequeña. No dije a dónde iba. Él no preguntó. Eso me lo dijo todo. Conduje horas sin plan. Solo necesitando respirar. Pensar sin el ruido de sus excusas. Terminé en un pueblo costero en la Costa Brava que solíamos visitar antes de que el dinero y los títulos lo cambiaran todo. El mar no había cambiado. La brisa aún olía a sal y recuerdos. Reservé una habitación en una posada tranquila y miré las olas romperse durante lo que parecieron horas. Mi teléfono vibraba con mensajes de Sofía. No de Carlos. Por supuesto. No de Carlos. Me tumbé en la cama esa noche. El recibo del hotel aún en mi bolso como una fruta podrida que no podía tirar. Pensé en todo lo que había renunciado, mis sueños. Mi voz. A mí misma. ¿Y para qué? Para un hombre que llamaba a mi lealtad celos. Alrededor de las 3 de la madrugada. Abrí mi cartera y saqué una tarjeta vieja y descolorida. Una que había guardado oculta durante años. Solo un nombre y un número, Miguel Serrano. Hace tiempo. Lo ayudé cuando nadie más lo haría. Y antes de irse. Me miró a los ojos y dijo, si alguna vez necesitas algo. Lo que sea. Llámame. Solo una vez. Responderé. Miré ese número. El pulgar sobre la pantalla. No lo llamé. No aún. Pero por primera vez en años. Pensé en qué significaría dejar de esperar que alguien me salvara y empezar a salvarme yo. El pueblo costero no había cambiado. Las mismas aceras agrietadas con casitas de colores pastel. La misma cafetería somnolienta con sillas desparejadas y bollos de canela que se desmigajaban justo bien. Las olas seguían rodando suaves y constantes. Susurrando secretos a la arena. Era el único lugar donde sentía que el mundo pausaba lo suficiente para respirar. No había vuelto desde que conocí a Miguel Serrano. Por entonces, no era un magnate multimillonario de los medios ni un imán de titulares. Era solo un hombre huyendo por su vida. Atormentado. Perseguido. Escondido. Nunca supe la historia completa. Solo que apareció una noche tarde.
sangrando de un corte en el costado, pidiendo una habitación y rogando que no llamara a nadie. Yo trabajaba a media jornada en una posada destartalada que apenas tenía agua corriente. Debería haber llamado a la policía. Debería haberlo echado. Pero algo en sus ojos, miedo mezclado con una calma extraña, me hizo pausar. Así que limpié su herida. Lo dejé quedarse. No pregunté nada. Durante una semana. Vivió como un fantasma en la habitación 7. Saliendo solo de noche. Siempre envuelto en una sudadera en silencio. Pero una tarde. Le llevé sopa y me senté frente a él. Finalmente habló, solía tenerlo todo, dinero. Poder. Respeto. Una filtración. Una mentira. Y ahora soy veneno. No supe qué decir. Solo escuché. Quizás por eso confió en mí. Antes de irse. Me presionó una tarjeta en la palma, negra. Suave. Cara al tacto. Su nombre real en letras plateadas, Miguel Serrano. Si llega el día en que necesites algo. Lo que sea. Llama a este número. Dijo. Sin preguntas. Te debo la vida. Guardé la tarjeta en mi cartera. Nunca imaginando usarla hasta ahora. Habían pasado 2 semanas desde el recibo del hotel. Desde que Carlos me manipuló al silencio. Desde que salí con el corazón en pedazos y lo encontré presumiendo su traición en redes sociales. Brazos sobre la de RRPP. Sonriendo como si hubiera ganado algo. Estaba construyendo una marca. Bien. Y yo era la historia que borró para hacer espacio a su foco. Pero ya no. Me senté en un banco blanqueado por el sol frente al mar. La tarjeta de Miguel en mi mano. Mi pulgar sobre la pantalla mientras tecleaba el número. El corazón me latía fuerte. ¿Qué diría siquiera? Hola. ¿Me recuerdas? La chica que te vendó las costillas y te trajo sopa de tomate en cuencos de papel. Mi marido me engañó y me borró de la vida que le ayudé a construir. ¿Puedes arreglarlo? Estúpido. Desesperado. Pero antes de cambiar de idea. Pulsé llamar. Sonó 2 veces. Luego una voz profunda respondió, aquí Miguel. Abrí la boca y nada salió al principio. Luego susurré, soy Elena. De la posada en la Costa Brava. Hubo una pausa. Luego una risa baja. Elena Ruiz. Vaya. Me preguntaba si alguna vez llamarías. Parpadeé. ¿Me recuerdas? Difícil olvidar a la mujer que me cosió y no pidió nada. El silencio se extendió. Tragué el nudo en la garganta. Creo que estoy lista para cobrar ese favor. Su voz se volvió seria. Di la palabra. Le conté la historia. No cada detalle. Solo lo suficiente. Sobre el marido que usó mi amor como escalera. Sobre el restaurante que ayudé a construir pero del que ahora estaba vetada. Sobre la traición y la frialdad. Sobre ser borrada como si nunca hubiera sido parte. No interrumpió. Solo escuchó. Cuando acabé. Dijo, envíame todo, emails. Contratos. Recibos viejos. Lo que tengas. Me encargo del resto. Dudé. Esto no es venganza. No quiero destruirlo. Lo sé.
dijo Miguel calmado. Pero algunos solo aprenden cuando pierden lo que daban por sentado. Colgamos. Y por primera vez en meses. Mi pecho no se sentía tan apretado. El viento se volvió más cálido de alguna forma. No sabía qué planeaba Miguel ni hasta dónde iría. Pero sabía una cosa, ya no iba a callar. No por Carlos. No por nadie. Le di mi corazón. Mis años. Mi dinero. Mi confianza. Ahora me recuperaba a mí. Y él estaba a punto de descubrirlo. Algunas mujeres no necesitan un foco. Traemos nuestro propio fuego. La calle zumbaba como una colmena. Cámaras destellaban sin parar. Influencers en vestidos de diseño posaban con copas de cava que no bebían. Un cuarteto de cuerdas tocaba suave cerca de la entrada mientras personal uniformado escoltaba a VIPs por una alfombra roja desplegada solo para esa noche. El restaurante insignia de Carlos. Su joya de la corona. Brillaba bajo focos. Alto e imponente. Envuelto en banderas con su nombre en letras doradas, Carlos Ruiz presenta fuego. Observé desde el otro lado de la calle. Motor apagado. Ventanilla entreabierta. Palmas planas en mi regazo. Intentando no arrugar el vestido que el equipo de Miguel me envió. Era del mismo tono oro rosa que soñaba coser para mi línea de moda. El ajuste era perfecto. Como armadura disfrazada de elegancia. No quería estar allí. No quería importar. Pero allí estaba. Mirando. Esperando. Él no había cambiado. No realmente. Mismo andar confiado. Misma sonrisa ancha. Ahora solo con smoking que costaba más que mi primer coche. Posaba con famosos como si perteneciera. Reía a tiempo. Besaba mejillas. Interpretaba el papel. Ni rastro de la mujer que estuvo a su lado cuando su fogón era una placa caliente y nuestras paredes pelaban pintura. Y sin embargo, allí estaba yo. El fantasma que pensó borrar. Entonces, justo cuando las cámaras empezaban a calmarse, el SUV negro aparcó. No se acercó sigiloso. Se anunció. Puertas abriéndose en sincronía con el crescendo de la música. Una actriz de primera línea salió primero. Vestida como salida de una revista. La multitud enloqueció. Teléfonos arriba. Paparazzi empujando. Luego. Miguel Serrano salió detrás. Sin sonrisa. Sin saludo. Solo presencia. No necesitaba atención. La comandaba. La gente susurraba su nombre como si fuera realeza. Carlos notó el revuelo. Intentó jugar a fresco. Asintiendo a los invitados. Pero lo vi, hombros rígidos. Tic en la mandíbula. No esperaba a Miguel. Y definitivamente no esperaba lo que venía después. Miguel se inclinó y dijo algo a uno de sus ayudantes. Ese ayudante caminó rápido hacia la entrada. Parando justo frente a Carlos. No oí las palabras desde donde estaba. Pero vi las cejas de Carlos alzarse. Parecía confuso. Luego curioso. Luego cauteloso. Casi leía sus labios, Miguel quiere una palabra. El ayudante asintió y señaló el SUV. Carlos miró hacia él. Entrecerrando ojos. Y entonces me vio. No me escondí.
No miré lejos. Estaba en el asiento trasero del SUV. Ventanillas bajadas lo justo para que nuestros ojos se cruzaran. Por un segundo. La multitud alrededor se desvaneció. Las luces. Las cámaras. El caos curado. Todo desapareció. Me vio. A la mujer que amó. La que abandonó. La que no debía estar allí. Su expresión pasó de shock a pavor. Miguel se giró entonces. Casual como si no hubiera orquestado la interrupción definitiva. Se acercó. Voz baja pero firme. No oí las palabras. Pero vi la cara de Carlos palidecer con cada una. Miguel señaló de vuelta al SUV. Hacia mí. Entonces lo vi decir, tu esposa me envió. Carlos se estremeció como si las palabras lo abofetearan. Miguel dijo algo más. Más bajo. La mandíbula de Carlos se apretó. Pasó una mano por el pelo. Luego asintió rígido. Cámaras aún destellando. Invitados susurrando. Nadie sabía qué pasaba. Pero sabían lo suficiente para saber que algo era. Carlos se giró a la multitud. Fingió una risa. Y desapareció dentro del restaurante con Miguel a su lado. Me recosté en el asiento. Exhalando por fin. No necesitaba caminar esa alfombra. No necesitaba posar para fotos ni sonreír a la prensa. Ni siquiera necesitaba hablar. Porque mi mensaje ya era alto y claro. No borras a una mujer como yo sin consecuencias. No construyes un imperio sobre mis sacrificios y luego me cierras las puertas. No sin oír el golpe en la puerta. Y esa noche. Ese golpe vino de Miguel Serrano. El hombre que salvé. El que llamé. El que vino. Y Carlos estaba a punto de descubrir que el verdadero poder no estaba en el foco. Estaba en la sombra de la mujer que lo hizo todo posible. El momento en que Miguel entró al restaurante con Carlos siguiéndole. Un ripple cruzó la multitud. Invitados se inclinaron. Personal pausó a mitad paso. Incluso los camareros. Entrenados para moverse como sombras. Ralentizaron. Miguel no pertenecía a ningún horario. No esa noche. Se movía como si fuera dueño del edificio. En cierto modo. Lo era. Esperé justo fuera en el pasillo. Oculta por una partición de terciopelo. Mano descansando suave en la tela de mi vestido. Mi diseño. No había usado nada de mi vieja colección en años. Pero esa noche sentía bien. No era solo un vestido. Era una declaración. Dentro. Miguel y Carlos desaparecieron en un salón privado. Seguridad apostada fuera. Unos VIPs intentaron seguir. Pero el asistente de Miguel los bloqueó suave, necesitan un momento. Un momento que lo cambiaría todo. No vi qué pasó en esa habitación. Pero sabía que le decía a Miguel porque era la verdad que había enterrado en un cajón durante años. Esperando nunca necesitarla. 12 años atrás. Cuando empezamos a construir la base del sueño de Carlos. Pagué la mayoría. Los préstamos. El food truck. Los permisos. La marca. Y por consejo de Sofía. Hice que Carlos firmara papeles de sociedad. Por si acaso. Dijo que Carlos ni los leyó. Confiaba en mí. O quizás nunca imaginó un mundo donde yo necesitaría palanca.
Esos papeles me daban el 51% de todo atado a nuestra entidad original. La que todos sus futuros restaurantes se construyeron legalmente. Nunca lo usé. Ni lo mencioné hasta que Miguel pidió cada documento que tenía. Y ahora la verdad salía. Las puertas del salón se abrieron. Carlos salió primero. Pálido y sudando pese al aire acondicionado. Su sonrisa forzada. Tensa. Miguel siguió. Calmado y compuesto. Ajustó sus gemelos y dijo algo a su teléfono. 2 minutos después. Un equipo pequeño de El Pulso de la ciudad. Uno de los medios de Miguel. Entró. Cámaras rodando. Esa era mi señal. Entré despacio. La multitud se apartó como agua. Jadeos. Susurros. Flashes. Mis tacones resonaron con propósito en el mármol. Cabezas giraron. Ojos se abrieron. Incluso los servidores pausaron. Y allí estaba él. Carlos. Mirándome como si viera un fantasma. Me detuve justo frente. Dejé que mirara el vestido. Dejé que recordara a la mujer que alentó a renunciar sus sueños por los suyos. Un reportero avanzó. ¿Es usted Elena Ruiz? ¿La esposa de Carlos? Sonreí. No demasiado ancha. No demasiado suave. No soy solo la esposa. Dije. Soy la razón de que esto exista. Las cámaras chasquearon. Alguien jadeó. Carlos abrió la boca. Pero nada salió. Miguel intervino. Deben saber que la señora Ruiz no es solo una invitada esta noche. Posee el 51% del grupo Ruiz Gastronómico. Legalmente. Permanentemente. Jadeos se volvieron murmullos. Susurros a Sop. Miré directo a Carlos. Dijiste que te avergonzaría si venía. Pero aquí la verdad, siempre te avergonzaste de cuánto me debías. Su cara enrojeció. Elena. ¿Podemos hablar en privado? Negué con la cabeza. No más esconder. Construiste este imperio a mis espaldas y ahora el mundo lo sabe. Reporteros dispararon preguntas. ¿Cuánto tiempo ha poseído la empresa? ¿Invistió en el local insignia también? ¿La excluyeron a propósito? Carlos intentó hablar. Pero Miguel levantó una mano. La celebración de esta noche sigue. Pero dejemos claro, Elena Ruiz será tratada como la socia que siempre ha sido. Empezando ahora. La multitud aplaudió. No por Carlos. Por mí. Me quedé allí. Cabeza alta. El peso de años levantándose de mis hombros. No necesitaba venganza. Necesitaba reconocimiento. Y lo tenía ahora. No porque alguien me lo diera. Sino porque lo tomé de vuelta. Esta ya no era la historia de Carlos. Era la mía. Y lo mejor, apenas empezaba. Solía pensar que el poder parecía un hombre en traje tras un podio. Rodeado de luces destellantes y cabezas asintiendo. Pero esa noche aprendí algo diferente. El poder real no ruega ser visto. Entra. Posee la sala y sale con las puertas abiertas de par en par detrás. Tras el anuncio de mi 51%, el ambiente entero en fuego cambió. La multitud de la alfombra roja ya no zumbaba sobre Carlos. Susurraban mi nombre ahora, Elena Ruiz. Algunos con shock. Otros con admiración.
Y entonces les di algo más de qué hablar. Subí al pequeño escenario cerca de la barra. Justo bajo el cartel masivo con el nombre de Carlos aún brillando en oro sobre mí. Qué irónico lo apropiado que parecía ahora. Colgando sobre la mujer que realmente lo construyó. Sostuve el micro firme. Mis manos no temblaban esta vez. Gracias por estar aquí esta noche. Sé que la mayoría vino a celebrar la última aventura de mi marido. Pero antes de servir el postre. Sonreí levemente. Tengo un pequeño anuncio propio. Silencio cayó. Ojos fijos en mí. Respiré hondo. Este era el momento que esperé más de una década. No para humillar. No para destruir. Sino para reclamar. A partir del próximo trimestre. Me asociaré con Miguel Serrano para lanzar una nueva marca de restaurantes Abscal bajo mi propio nombre. ¿Jadeos? Aplausos. Bocas abiertas como las botellas de cava en la barra. Continué calmada y firme, esta nueva aventura celebrará sabores globales. Mujeres creativas en la cocina y historias auténticas tras cada plato. Por años. Estuve en las sombras ayudando a alguien a construir su sueño. Pero ahora es tiempo de construir el mío. La cara de Carlos parecía tallada en piedra. Y entonces Miguel avanzó. Tomando el micro, es modesta. Dijo. Elena no solo lanzará una marca. Será su cara. Es brillante. Estratégica y tiene gusto por más que buena comida. Tiene visión. Y me honro en invertir en ella. Los aplausos vinieron como una ola. Carlos se quedó rígido a un lado. Brazos cruzados. Ojos ardiendo. Encontré su mirada. No con odio. Sino con finalidad. Más tarde esa noche. Intentó acorralarme en la oficina donde solíamos soñar juntos sobre hojas de cálculo y café quemado. ¿Elena? Dijo voz baja. No tienes que hacer esto. No así. Me giré a enfrentarlo. Compuesta. Esto no es venganza. Carlos. Es restauración. ¿Me humillas? No. Dije calmada. Tú lo hiciste cuando dijiste que te avergonzaría. Exhaló fuerte. ¿Y ahora qué? ¿Te lo llevas todo? Saqué de mi bolso los papeles de compra que el equipo legal de Miguel había redactado. No. Carlos. Te quedas con lo que creaste. Solo no construirás más sobre mi base. Sus ojos escanearon el documento. Los números eran justos. Generosos incluso. Pero su orgullo no le dejaba verlo. Aún así. Firmó. El momento en que su pluma tocó la página. Algo cambió en el aire. Como el peso que cargué 12 años finalmente soltando su agarre. Salí de esa oficina sintiéndome más alta. Al volver al salón principal. La multitud estalló en aplausos. No forzados. No educados, reales. Y por una vez. Las cámaras apuntaban a mí. No porque fuera la esposa de alguien. No porque fuera parte del sueño de otro. Sino porque finalmente había reclamado el mío. Miguel me encontró cerca de la entrada. Copa de sidra espumosa en mano. Sabía que no me gustaba el cava. Se inclinó. Voz cálida pero divertida, te dije que ese favor vendría bien. Reí suave. No solo cumpliste.
Me recordaste quién soy. Tocó su copa contra la mía. Ahora. No lo olvides de nuevo. ¿Fuera? Los flashes continuaron mientras reporteros preguntaban sobre mi nueva línea de restaurantes. Un posible libro de cocina. Y que se sentía salir al foco tras tantos años tras el telón. Respondí cada pregunta. No con amargura. No con venganza. Sino con confianza. Porque esto era el plato final. Servido con gracia. Fuerza y todo lo que una vez enterré para mantener vivo el sueño de un hombre. Ahora era mi turno de construir.